La llamaban la desgracia del ducado, un susurro venenoso que se deslizaba por los pasillos de piedra fría del castillo como una serpiente. La princesa Anneliese, una vez el orgullo de su padre, el duque Valerius, era ahora una sombra, un recordatorio andante de la fragilidad y la pena. El día que su padre decidió desterrarla de su vida, no eligió una muerte rápida ni el exilio silencioso de un convento. Eligió la humillación pública, un espectáculo diseñado para purgar su fracaso a los ojos del mundo y reafirmar su poder inquebrantable. El aire de la plaza del mercado era espeso, cargado con el olor a tierra húmeda, paja podrida y el sudor de una multitud curiosa y hostil. Anneliese sentía el frío de los adoquines irregulares a través de las delgadas suelas de sus zapatos de seda, un frío que parecía subir por sus tobillos y alojarse en sus huesos, un frío que ya habitaba en su corazón. Su vestido, una prenda de terciopelo carmesí que en otro tiempo había sido símbolo de su estatus, ahora colgaba de su frágil figura como un sudario, los pliegues vacíos donde antes había curvas de juventud y vitalidad. La mano de su padre, el duque, se aferraba a su brazo con la fuerza de un grillete de hierro, su calor una quemadura desagradable contra la frialdad perpetua de su piel. Él la mantenía erguida, no por afecto, sino para que todos pudieran verla en su totalidad, para que la magnitud de su caída fuera innegable. Los rostros de la multitud se arremolinaban en su visión periférica, una masa borrosa de muecas, miradas lascivas y una compasión tan superficial que era peor que el desprecio. Cada murmullo era como el roce de la lija sobre su piel en carne viva, cada risa ahogada una pequeña muerte. Su crimen no había sido la traición ni el asesinato. Su crimen había sido el dolor. Un dolor tan profundo y persistente tras la muerte de su madre que se había manifestado en su cuerpo, robándole el apetito, el sueño y el deseo de vivir. Para su padre, un hombre forjado en la guerra y la política, esta melancolía era una debilidad intolerable, una mancha en el linaje y, peor aún, un obstáculo político. El prometido de Anneliese, el anciano y poderoso príncipe Alfonso, había roto el compromiso, declarando que no se casaría con un espectro. Esta humillación pública era la venganza del duque, no solo contra su hija, sino contra el destino que se había atrevido a desafiar sus planes. Bienvenidos a nuestras historias eternas, donde el amor a menudo nace del fuego del desamor y la dignidad se encuentra en los lugares más inesperados. Hoy viajamos a una época de crueldad y belleza, donde los títulos lo eran todo y la humanidad, a veces, no era nada. Desvelamos la historia de un amor que desafió un decreto ducal, un amor que vio un alma donde el mundo solo veía un cuerpo roto. Únanse a nosotros para descubrir cómo un acto de máxima humillación se convirtió en el terreno fértil para la devoción más pura, una lección de que el verdadero valor de una persona nunca reside en la opinión de los demás, sino la capacidad de un corazón para ver la verdad. Esta es la crónica de cómo un campesino recibió a una princesa esquelética, no como una carga o un castigo, sino como el destino que no sabía que estaba esperando. La historia de Anneliese y Cael comienza aquí, en el epicentro de la vergüenza, bajo un cielo gris que prometía lluvia y en el silencio expectante de una multitud sedienta de la caída de una noble. El duque Valerius alzó su otra mano, enguantada en cuero negro, y un silencio tenso y obediente cayó sobre la plaza. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en campos de batalla y en salones del trono, retumbó entre los edificios de madera y piedra, clara y cortante como el filo de una espada. «Pueblo de Valdoria. Súbditos leales», comenzó, su mirada barriendo a la multitud con una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. «Hoy están aquí como testigos. No de una celebración, sino de una justicia necesaria. Contemplen a mi hija, Anneliese». Hizo una pausa dramática, empujándola ligeramente hacia adelante para que la luz gris cayera de lleno sobre su pálido rostro. Un jadeo colectivo, una mezcla de horror y fascinación, recorrió a los presentes. Una vez fue la joya de este ducado, el orgullo de nuestra casa, prometida a un futuro de honor y deber. Pero ha elegido un camino diferente. Ha sucumbido a la melancolía, a la debilidad del espíritu, una enfermedad del alma que ninguna oración ha podido curar. Ha rechazado el alimento que la habría fortalecido, ha rehuido sus responsabilidades y ha deshonrado mi nombre y el de nuestra casa con su negativa a cumplir con su sagrado deber de ser una esposa fuerte para un aliado poderoso. Cada palabra era una piedra lanzada contra ella, cada frase un clavo más en el ataúd de su antigua vida. Anneliese mantuvo la mirada fija en el suelo, concentrándose en el patrón de los adoquines, en una pequeña hierba que crecía tenazmente entre dos piedras. Era su único ancla en un océano de vergüenza. En su mente no oía la voz de su padre, sino el eco de otra voz, una mucho más suave,
como el sonido de las campánulas en el viento. La voz de su madre. La recordaba en el jardín del castillo, el sol calentando las losas de piedra, el aire perfumado con el aroma de las rosas y la lavanda. Su madre le enseñaba los nombres de las flores, sus dedos ágiles y seguros guiando los de Anneliese sobre los pétalos de terciopelo. La fuerza, mi pequeña flor, le había dicho su madre una vez, mientras remendaba un pequeño desgarro en el vestido de Anneliese con puntadas casi invisibles, no está en no doblarse nunca, sino en saber cómo levantarse después de que la tormenta ha pasado. Y a veces, levantarse solo significa respirar una vez más. Pero la tormenta que se había llevado a su madre, una fiebre repentina que la consumió en 3 días, nunca había pasado para Anneliese. Se había convertido en un invierno perpetuo dentro de su alma, uno que congeló su apetito, robó el color de sus mejillas y silenció su risa. Su padre, incapaz de entender un dolor que no podía ser conquistado con la espada o la estrategia política, lo vio como un acto de desafío, una afrenta personal a su legado. Un noble no puede unirse a la debilidad, continuó el duque, su voz alcanzando un crescendo de furia justa, una actuación magistral para la multitud. Ningún príncipe o duque tomará a una esposa que es más espíritu que mujer, que deshonra su lecho con tristeza en lugar de llenarlo con herederos. El príncipe Alfonso ha repudiado con razón este lazo marchito. Por lo tanto, he decretado que, si ya no posee el espíritu de una noble, no vivirá como tal. Anneliese sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. El olor a pan recién horneado de una panadería cercana se mezcló con el hedor del canal, creando una náusea que subió por su garganta. Podía sentir el temblor en sus propias manos, un temblor que nunca cesaba, un recordatorio constante de la fragilidad de sus nervios. La despojo de su título. Ya no es princesa Anneliese. La despojo de sus tierras, de sus rentas y de su nombre. Desde este día, no es nada para mí, nada para la casa de Valerius. El final de cada frase era como el golpe de un martillo de juez. Y entonces, llegó el golpe final, el acto que sellaría su destino con una crueldad exquisita. Pero la ley dicta que incluso los despojados deben tener un guardián. No la enviaré a un convento para que infecte a las hermanas piadosas con su aflicción. No. Su castigo será vivir entre aquellos cuyo trabajo es duro y cuyos cuerpos son fuertes, para que pueda aprender el precio de la verdadera debilidad. Será entregada al hombre más simple, a un campesino común, para que sea su carga y su esposa. Un murmullo de incredulidad y excitación cruel recorrió a la multitud. Esto era más de lo que habían esperado. Un drama digno de una balada, uno que contarían a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Los ojos del duque escanearon a la multitud, y se posaron en un hombre que se encontraba en la primera fila, no por elección, sino porque había sido convocado allí por los guardias ducales esa misma mañana. Cael el carpintero, resonó el nombre. Da un paso al frente. Cael sintió como si un rayo hubiera caído a sus pies. Todas las cabezas se giraron hacia él, sus ojos como los de una jauría de lobos. Él no se había unido al escarnio. Estaba allí en silencio, con los brazos cruzados sobre su robusto pecho, su rostro una máscara de estoicismo que había aprendido en los campos de batalla del sur antes de cambiar su espada por un martillo y un cincel. Era un hombre de pocas palabras, conocido en el pueblo por la solidez de sus construcciones y la honestidad de su trabajo. Era alto, con el pelo oscuro y revuelto por el viento y unos ojos grises que habían visto demasiado de la crueldad del mundo como para disfrutar del sufrimiento ajeno. Llevaba su ropa de trabajo, una túnica de lino vasto y pantalones de lana, manchados de serrín y sudor. El contraste entre él y la figura ducal enjollada era un abismo. Los guardias le hicieron un gesto brusco para que se adelantara. Cael se movió con una deliberada lentitud, cada paso firme sobre los adoquines. No miró al duque. Sus ojos se encontraron con la figura temblorosa de la mujer que le iban a entregar. Y en ese instante, no vio a una princesa arrogante recibiendo su merecido. Vio algo que reconocía de la guerra, una víctima del trauma, una persona tan profundamente herida que su cuerpo había comenzado a rendirse. Vio el mismo vacío en sus ojos que había visto en los de los jóvenes soldados después de su primera batalla sangrienta, la mirada de alguien que ha abandonado el mundo de los vivos mucho antes de que su corazón deje de latir. La ira, fría y protectora, se encendió en su interior. No por la mujer, a quien no conocía, sino por la brutalidad calculada del hombre que se llamaba a sí mismo su padre. Llegó al centro del círculo de atención y se detuvo a unos metros del duque y su hija. No hizo ninguna reverencia.
Simplemente esperó, su silencio una forma de desafío más potente que cualquier palabra. El duque Valerius lo miró con desdén. Este es Kael. Un hombre del pueblo. Un trabajador. No conoce de poemas ni de danzas, pero conoce el valor del trabajo y la obediencia. Él será tu esposo, Anneliese. Su hogar será tu hogar. Su mesa será tu mesa. Su lecho será tu lecho. El duque pronunció las últimas palabras con un énfasis cruel, y una oleada de risas groseras brotó de la multitud. Anneliese se estremeció violentamente, un espasmo que recorrió todo su cuerpo como si hubiera sido golpeada. Por primera vez, levantó la cabeza, no para mirar a su padre ni a la multitud, sino para mirar al hombre que iba a ser su carcelero. Sus ojos, grandes y hundidos en su rostro pálido, se encontraron con los de Kael. Estaban llenos de un terror tan profundo, tan absoluto, que a Kael se le encogió el corazón. En ellos no vio arrogancia, sino la mirada de un ciervo atrapado, esperando el golpe final. Él le sostuvo la mirada, y en la suya, ella no encontró la lascivia o el triunfo que esperaba. Encontró una extraña calma, una gravedad que no juzgaba, y algo más, algo que no pudo identificar. Una chispa de ira dirigida no hacia ella, sino hacia su padre. Fue solo un segundo, un latido del corazón, pero en ese breve instante, algo cambió. El miedo no desapareció, pero una nueva pregunta, minúscula y frágil, echó raíces en su mente aterrorizada. ¿Quién era este hombre? Tómala, ordenó el duque, empujando a Anneliese hacia adelante con un gesto de desprecio. Tropezó, sus tobillos débiles cediendo, y Kael instintivamente dio un paso y la sujetó por los codos para evitar que cayera sobre los duros adoquines. Su contacto fue firme pero no brusco. Podía sentir los huesos afilados de sus brazos bajo la tela de terciopelo. Era como sostener a un pájaro, frágil y tembloroso, su cuerpo entero vibrando de miedo. El duque Valerius dio media vuelta, su capa negra ondeando detrás de él como las alas de un cuervo. No le dedicó a su hija una última mirada. Para él, el asunto estaba zanjado. El espectáculo había terminado. Su honor estaba restaurado a través de este acto de máxima deshonra. Los guardias comenzaron a dispersar a la multitud, que se retiraba lentamente, lanzando miradas curiosas y comentarios en voz baja, ansiosos por difundir la noticia. Anneliese y Kael se quedaron solos en medio de la plaza que se vaciaba, el silencio ahora más pesado y opresivo que el ruido. Él todavía la sostenía suavemente por los codos. Ella no se movió, paralizada por el shock y la vergüenza, incapaz de procesar la totalidad de lo que acababa de suceder. El viento recogió una hoja seca y la hizo bailar a sus pies, un pequeño y solitario derviche en la vasta y vacía plaza. Kael finalmente soltó sus brazos. Ella se balanceó ligeramente, pero se mantuvo en pie, una hazaña de voluntad que le costó casi toda la energía que le quedaba. ¿Puedes caminar?, preguntó él. Su voz era grave, más suave de lo que ella esperaba. No era la voz de un campesino rudo, sino la de un hombre que hablaba con intención. Ella solo pudo asentir, un movimiento casi imperceptible de su cabeza. No confiaba en su propia voz. Temía que si intentaba hablar, solo saldría un sollozo, y ya no le quedaban lágrimas que derramar frente a este mundo cruel. «Mi casa está al final de esta calle», dijo él, señalando con la barbilla un camino estrecho que se alejaba de la plaza principal. «No está lejos». Sin esperar una respuesta, comenzó a caminar lentamente, dándole tiempo para que lo siguiera, creando una pequeña distancia entre ellos que era a la vez una cortesía y una necesidad. Anneliese dudó por un momento, una estatua de miseria en medio de la plaza desierta. Luego, con un esfuerzo que le pareció monumental, dio un paso, y luego otro, siguiendo la ancha espalda del hombre que ahora era su dueño, su esposo, su destino. Cada paso la alejaba del único mundo que había conocido, un mundo de lujo y crueldad, y la acercaba a un futuro tan desconocido y aterrador como la noche más oscura. El sonido de sus propios pasos sobre los adoquines era el único sonido en el universo, el ritmo fúnebre de su antigua vida. El capítulo de la princesa había terminado. El viaje desde la plaza del mercado hasta la casa de Kael fue un calvario silencioso, una procesión de dos personas a través de un paisaje de miradas indiscretas. Anneliese caminaba con la cabeza gacha, su cabello rubio y deslucido cayendo sobre su rostro como un velo protector, sus ojos fijos en los pies del hombre que la precedía. Cada paso era un esfuerzo consciente. Sus piernas, debilitadas por meses de apenas moverse de su habitación, protestaban con un dolor sordo.
Los adoquines irregulares eran una tortura para sus pies, acostumbrados a las alfombras y los suelos pulidos del castillo. Kael caminaba unos pasos por delante, marcando un ritmo deliberadamente lento. Era consciente de cada ventana que se abría una rendija, de cada puerta que se cerraba de golpe a su paso, de los susurros que lo seguían como un enjambre de insectos. Era una figura imponente, su ancha espalda un escudo entre Anneliese y el mundo, pero sentía la vulnerabilidad de la mujer que lo seguía como una herida propia. La ira que había sentido en la plaza no se había disipado, se había asentado en sus entrañas, una brasa ardiente de resentimiento hacia la crueldad casual de los poderosos. Conocía a esta gente, a los aldeanos. Sabía que su curiosidad se convertiría en burla, y la burla en crueldad si se le daba la oportunidad. Y una nueva determinación, feroz y protectora, se formó en él. Esta mujer, esta extraña que le había sido impuesta, no sufriría más humillaciones bajo su techo. El ducado la había quebrado, pero él no permitiría que el pueblo la hiciera pedazos. Pasaron junto a la fuente del pueblo, donde un grupo de mujeres lavaba la ropa. Cesaron su parloteo y sus cantos al verlos, sus manos deteniéndose sobre las tablas de lavar. Sus miradas eran duras, llenas de un juicio femenino que era de alguna manera más cortante que el de los hombres. Vieron a Anneliese no como una víctima, sino como una noble inútil que ahora era el problema de uno de los suyos. Anneliese sintió sus miradas como quemaduras físicas, y se encogió aún más, deseando poder volverse invisible, desaparecer en las grietas de las piedras. Un poco más adelante, un grupo de niños que jugaba con un palo y un aro se detuvo y señaló. Uno de ellos, el más valiente, gritó: «Es la princesa de los huesos». La risa aguda de los otros niños la siguió, una daga de sonido inocente y brutal. Kael se detuvo en seco y se giró. Su rostro era una tormenta. No dijo una palabra, pero su mirada fue suficiente. Los niños se dispersaron como gorriones asustados, corriendo a esconderse detrás de las faldas de sus madres. Kael esperó un momento, asegurándose de que se habían ido, y luego reanudó su marcha, su silencio más elocuente que cualquier reprimenda. Anneliese, que se había detenido cuando él lo hizo, sintió una minúscula oleada de algo que no era miedo. Era gratitud. Él la había defendido. Un acto tan pequeño, tan insignificante en el gran esquema de su tragedia, pero fue la primera gota de bondad que había recibido en un desierto de crueldad. El camino se estrechaba a medida que se alejaban del centro del pueblo. Las casas estaban más espaciadas, los olores a multitud y a desagüe siendo reemplazados por el aroma más limpio de la leña quemada y el heno húmedo. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña cabaña de madera y piedra en el borde mismo del pueblo, justo donde comenzaba el bosque. Estaba limpia y bien cuidada. Había una pila de leña ordenada junto a la puerta, los troncos apilados con una precisión de carpintero. Una pequeña jardinera bajo la única ventana contenía hierbas aromáticas, sus hojas verdes un toque de vida contra la madera oscura. No era un palacio, pero no era una pocilga. Era un hogar, sólido y sin pretensiones, como el hombre que lo había construido. Kael sacó una llave de hierro de una bolsa de cuero en su cinto. El sonido metálico pareció anormalmente fuerte en el silencio. Abrió la pesada puerta de roble, que giró hacia adentro sin un solo chirrido. Se hizo a un lado, sosteniendo la puerta abierta para ella, su cuerpo creando una barrera entre ella y la calle. «Hemos llegado», dijo simplemente. Su voz, aunque grave, era tranquila, desprovista de la dureza que ella había llegado a esperar de todos los que la rodeaban. Anneliese se detuvo en el umbral, una figura suspendida entre dos mundos. Detrás de ella estaba el pueblo, el ducado, la totalidad de su vida anterior, un pasado de lujo, dolor y humillación pública. Delante de ella estaba la oscuridad del interior de la cabaña, un futuro tan desconocido y aterrador como la noche más profunda. La luz del día gris no penetraba mucho más allá de la entrada. El interior olía a pino, a cera de abejas y a algo más, algo limpio y masculino que era la esencia del propio Kael. Dar ese paso para cruzar el umbral era rendirse por completo. Era aceptar la totalidad de su nueva realidad. Era el verdadero final. Su cuerpo entero temblaba, no de frío, sino de un terror existencial. Sus pies parecían enraizados en el suelo. No podía moverse. Kael la observó, su rostro paciente. No la apuró ni la empujó. Vio la lucha en sus ojos, la parálisis del miedo. Después de un largo momento, dio un paso atrás hacia el interior de la cabaña.
No te haré daño, dijo en voz baja, las palabras dirigidas no a su mente, sino a la parte más profunda y asustada de su alma. Este es un lugar seguro. Mi casa es tu refugio. La palabra refugio la golpeó. Un refugio era un lugar al que se huía en busca de seguridad. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Huir? ¿O ser arrastrada a una nueva prisión? No lo sabía. Pero la alternativa era quedarse allí, a la vista de cualquiera que pasara, una exhibición continua de su miseria. Respiró hondo, el aire frío llenando sus pulmones doloridos. El esfuerzo le provocó una pequeña tos. Y entonces, levantando una pierna que parecía pesar tanto como una piedra de molino, cruzó el umbral. En el instante en que sus dos pies estuvieron dentro, Kael cerró la puerta. El sonido del pesado roble encajando en su marco fue suave y definitivo. El pestillo de hierro cayó en su lugar con un chasquido metálico. El mundo exterior, con sus miradas y susurros, desapareció. El silencio que cayó entonces fue diferente al silencio del camino. Era un silencio absoluto, íntimo, compartido solo por ellos dos. La habitación estaba sumida en una penumbra, iluminada solo por la luz gris que se filtraba por la única ventana y el resplandor moribundo de las brasas en un hogar de piedra. A medida que sus ojos se adaptaban, Anneliese pudo distinguir las formas de la habitación. Era un solo espacio, más grande de lo que esperaba, con un techo alto con vigas de madera a la vista. En una esquina había una cama grande con un marco de madera oscura, cubierta con una colcha de retazos de lana. En el centro, una mesa robusta con dos bancos. Y en las paredes, colgadas con un orden meticuloso, había herramientas de todo tipo: sierras de diferentes tamaños, formones, gubias, martillos, cepillos. Era el taller de un artesano y su hogar, todo en uno. El aire estaba impregnado del olor limpio y resinoso de la madera trabajada. Anneliese se quedó inmóvil junto a la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho como si se estuviera abrazando a sí misma para no desmoronarse. No sabía qué hacer, qué se esperaba de ella. En el castillo, su vida estaba dictada por el ritual, por un sinfín de reglas de etiqueta. Aquí no había reglas, solo un silencio abrumador y la presencia de este hombre, su dueño, su esposo. Kael se movió por la habitación con una familiaridad tranquila. Se quitó las botas embarradas junto a la entrada y las dejó sobre una estera de paja. Caminó descalzo sobre las tablas de madera, sus pasos sorprendentemente silenciosos para un hombre de su tamaño. Se arrodilló frente al hogar y, usando un pequeño fuelle, sopló suavemente sobre las brasas. Una pequeña llama naranja parpadeó, luego otra. Añadió un poco de yesca y un par de troncos delgados de una pila cercana. En cuestión de momentos, un fuego crepitante cobró vida, sus llamas danzando y arrojando una luz cálida y dorada que empujó a las sombras hacia las esquinas y pintó de vida las paredes de madera. El calor comenzó a irradiar, una caricia bienvenida en la piel helada de Anneliese. Kael permaneció arrodillado por un momento, mirando el fuego, como si le diera tiempo a ella para respirar, para adaptarse. Luego se levantó y se giró para mirarla. Su rostro, iluminado por el fuego, era serio, sus ojos grises la estudiaban no con deseo o desprecio, sino con una intensidad tranquila, como si estuviera tratando de resolver un problema de carpintería particularmente complejo. El silencio se alargó. Anneliese sintió que debía decir algo, hacer algo, pero su garganta estaba cerrada y su mente vacía. El miedo era una niebla espesa que lo ahogaba todo. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. ¿Tienes hambre? La pregunta era simple, práctica. La misma pregunta que le había hecho su doncella todas las mañanas durante años. Pero viniendo de él, sonaba diferente. No era parte de un ritual, sino una genuina indagación sobre su bienestar. Ella negó con la cabeza. La idea de la comida era repulsiva, una bola de ceniza en su boca. Kael asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Deberías sentarte», dijo, señalando con un gesto de la cabeza uno de los bancos junto a la mesa. «El viaje ha sido largo». Su tono no era una orden, sino una sugerencia práctica, una observación de un hecho. Con pasos vacilantes, como si caminara sobre un hielo muy fino, Anneliese se acercó a la mesa y se sentó en el borde del banco, con la espalda dolorosamente rígida y las manos entrelazadas con tanta fuerza en su regazo que sus nudillos se pusieron blancos. La madera era dura y lisa bajo sus dedos. Era real.
Este banco era real. Esta mesa era real. Este hombre, este fuego, esta cabaña. Era su nueva realidad. El umbral había sido cruzado. No había vuelta atrás. Y en el silencio de la cabaña, con el único sonido del fuego crepitante, Anneliese sintió el peso aplastante de esa finalidad caer sobre ella como una lápida. Los primeros días en la cabaña de Kael se desenvolvieron en una atmósfera de silencio casi absoluto, una quietud tan densa que parecía tener peso y textura. Para Anneliese era como estar sumergida en aguas profundas. El mundo exterior se había desvanecido, reemplazado por los confines de esta única habitación y la presencia constante y silenciosa del hombre que era su guardián. Pasaba la mayor parte de las horas de luz sentada en el banco junto a la ventana, aunque rara vez miraba hacia afuera. Su mirada solía estar perdida en algún punto de la pared opuesta, sus manos quietas en su regazo, su cuerpo inmóvil durante horas. Estaba atrapada en una fortaleza de silencio que ella misma había construido, un último bastión contra un mundo que la había herido de forma irreparable. El trauma de la humillación pública, superpuesto a la herida abierta de su dolor, la había dejado en un estado de parálisis emocional. Comer era un esfuerzo monumental que a menudo fracasaba. Kael le dejaba comida sencilla, un trozo de pan, un cuenco de gachas, una manzana, sobre la mesa, pero la mayoría de las veces la encontraba intacta cuando regresaba del trabajo. No la presionaba ni la regañaba. Simplemente retiraba el plato sin comentarios, su rostro una máscara impasible que no revelaba la creciente preocupación que sentía. Kael, por su parte, luchaba con su propia batalla silenciosa. No sabía cómo llegar a la mujer fantasmal que habitaba su hogar. Sus experiencias previas con el dolor estaban ligadas a las heridas físicas de la guerra o a la tristeza directa y honesta de la pérdida. El estado de Anneliese era algo completamente diferente, un malestar del alma que él no tenía herramientas para reparar. Así que hizo lo único que sabía hacer: trabajar. Se aferró a la reconfortante familiaridad de sus rutinas. Se levantaba con la primera luz gris del alba, moviéndose por la cabaña con un cuidado sigiloso para no perturbar su frágil quietud. Aviviaba el fuego, ponía agua a calentar y luego salía al aire frío de la mañana, su aliento formando nubes de vaho. Anneliese lo escuchaba desde la cama, el sonido rítmico de su hacha mientras partía leña o el zumbido de su sierra en el cobertizo contiguo. Esos sonidos se convirtieron en el telón de fondo de sus días, una prueba constante y tranquilizadora de que no estaba completamente sola en el vacío. Al mediodía, regresaba para una comida rápida, que comía en silencio en el extremo opuesto de la mesa. A veces, sus miradas se cruzaban por un instante. Los ojos de ella, grandes y vacíos, los de él, grises e inquisitivos, tratando de ver más allá de la fachada de apatía. Por la tarde, a menudo trabajaba dentro de la cabaña, reparando una silla coja para un vecino o tallando intrincados patrones en el dintel de una puerta. Anneliese lo observaba desde su rincón. Observaba sus manos. Eran grandes y callosas, con cicatrices y rasguños, las manos de un hombre que se ganaba la vida con ellas. Pero se movían con una gracia y precisión inesperadas. La forma en que manejaba un formón, deslizando la hoja afilada para levantar una viruta de madera perfecta, era hipnótica. La forma en que lijaba una superficie hasta dejarla suave como la seda, sus dedos comprobando el grano, era un acto de creación paciente. En un mundo que había sido caótico y destructivo, la dedicación de Kael a crear orden y belleza a partir de la materia prima era un pequeño punto de luz. Una noche, la fortaleza de silencio de Anneliese fue asaltada por sus propios demonios. Se despertó con un grito ahogado, su corazón latiendo salvajemente contra sus costillas. Estaba empapada en un sudor frío, las imágenes de una pesadilla aún vivas detrás de sus párpados. Los rostros burlones de la multitud, la voz atronadora de su padre, la sensación de caer en un pozo sin fondo. Se sentó en la cama, temblando incontrolablemente, luchando por respirar. Al otro lado de la habitación, Kael se incorporó de su lecho en el suelo. El fuego se había reducido a brasas incandescentes, proyectando un débil resplandor rojo que apenas iluminaba su silueta. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su voz ronca por el sueño. Anneliese no pudo responder. Abrazó sus rodillas contra el pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, perdida en el pánico. Vio que él se levantaba y, por un momento, el miedo la atenazó. ¿Se acercaría? ¿La tocaría? Pero Kael no cruzó la habitación. En cambio, se dirigió a un pequeño estante y cogió una taza de madera y un cántaro.
Llenó la taza de agua y caminó lentamente hacia la mesa. Dejó la taza en el borde más cercano a ella. «Bebe un poco de agua», dijo con calma, su tono práctico y tranquilizador. «A veces ayuda». Luego, retrocedió y volvió a sentarse en su propio lecho, dándole espacio. Anneliese lo observó a través de la penumbra. Su gesto fue tan simple, tan carente de drama, y sin embargo, profundamente significativo. No la había tratado como a una niña asustada ni como a una mujer histérica. La había tratado como a una persona que necesitaba un vaso de agua. Le había ofrecido una solución práctica a un problema físico, sin intentar invadir el caos de su mente. Después de varios minutos, su temblor comenzó a amainar. Lentamente, se deslizó fuera de la cama. Sus pies descalzos sintieron el frío de las tablas de madera. Se acercó a la mesa y cogió la taza. Sus manos todavía temblaban, haciendo que el agua se derramara un poco. Se la llevó a los labios y bebió. El agua fría fue un shock, pero uno que la ancló en la realidad, lavando los últimos vestigios de la pesadilla. Bebió toda el agua y luego se quedó allí, de pie en medio de la habitación silenciosa, sosteniendo la taza vacía. «Gracias», susurró. La palabra fue apenas audible, un soplo de aire, pero en la quietud de la noche sonó tan fuerte como un grito. Kael, desde su lugar junto al fuego, simplemente asintió. No dijo de nada ni hizo ninguna otra pregunta. Aceptó su agradecimiento y le devolvió el regalo del silencio. Esa noche, cuando Anneliese volvió a la cama, se dio cuenta de que el silencio en la cabaña había cambiado. Ya no era una fortaleza que la aislaba. Se estaba convirtiendo en un espacio compartido, un lienzo en blanco sobre el que se podían pintar nuevos significados. Este pequeño avance, este intercambio de una sola palabra, no abrió las compuertas. La recuperación de Anneliese no fue una revelación repentina, sino un proceso dolorosamente lento, como el crecimiento de un árbol en un suelo rocoso. Pero algo había cambiado. Comenzó a observar a Kael no solo como una presencia, sino como una persona. Notó la forma en que fruncía el ceño en concentración cuando se enfrentaba a una junta de madera particularmente difícil. Notó la suavidad con la que trataba a un pequeño pájaro con un ala rota que encontró un día, creando una pequeña tablilla para él con una habilidad asombrosa. Notó que, aunque comía con el apetito saludable de un hombre que trabaja duro, siempre se aseguraba de dejarle la mejor parte del pan o la pieza de fruta más madura. Estos pequeños actos de bondad sin ostentación eran como gotas de agua que caían sobre una piedra, erosionando lentamente las defensas que ella había construido. Un día, mientras él estaba fuera, la curiosidad la venció. Se acercó a su banco de trabajo, algo que nunca se había atrevido a hacer. Pasó los dedos por las herramientas colgadas en la pared. Eran pesadas, sólidas, sus mangos de madera pulidos por años de uso. Cogió un pequeño bloque de madera de tilo sin terminar de la mesa. Era suave y ligero, y olía a bosque. En su superficie, Kael había comenzado a esbozar el contorno de una hoja. Sin pensar, cogió uno de sus cuchillos de tallar más pequeños. El mango encajaba sorprendentemente bien en su mano. Recordó haber visto a Kael trabajar, la forma en que sostenía el cuchillo, el ángulo de la hoja. Con vacilación, intentó seguir una de las líneas que él había dibujado. La hoja se le escapó, creando un arañazo antiestético en la madera. Frustrada, lo intentó de nuevo, esta vez con más cuidado. La viruta que levantó fue torpe y desigual. Dejó el cuchillo y el bloque de madera, sintiéndose tonta e intrusiva. Cuando Kael regresó, vio inmediatamente el bloque de madera y el cuchillo fuera de lugar. Anneliese, sentada en su rincón, se preparó para una reprimenda. Sus herramientas eran su sustento. Seguramente se enfadaría porque las había tocado sin permiso. Pero Kael simplemente cogió el bloque de madera y examinó sus torpes intentos. No frunció el ceño ni se enfadó. En su lugar, una extraña expresión, una mezcla de sorpresa y algo más, cruzó su rostro. Se acercó a la mesa y se sentó. «La muñeca debe estar firme», dijo, como si continuara una lección. «No empujes. Deja que el filo haga el trabajo». Cogió la mano de ella, una acción que hizo que el corazón de Anneliese diera un vuelco. Su tacto no era íntimo, sino instructivo. Colocó el cuchillo de nuevo en su mano y envolvió la suya sobre la de ella, guiando el movimiento. Así. Un corte largo y suave.
Juntos, hicieron un corte. Esta vez, una viruta perfecta y rizada se desprendió de la madera. Él la soltó. «Inténtalo tú». Con el corazón latiendo con fuerza, Anneliese lo intentó de nuevo sola. El corte no fue tan perfecto como el que hicieron juntos, pero fue mucho mejor que sus intentos anteriores. Una pequeña oleada de algo parecido al orgullo la recorrió. Levantó la vista hacia Kael. Él la estaba observando, y por primera vez desde que se conocieron, vio una sonrisa genuina y sin reservas en su rostro. «No está mal», dijo. «Para una princesa». Había un toque de burla suave en su voz, pero no era cruel. Era una broma compartida, la primera. Anneliese se encontró devolviéndole la sonrisa, una pequeña contracción de sus labios que se sentía extraña y desconocida. Ese día, no solo había aprendido a hacer un corte en un trozo de madera. Había aprendido que el silencio podía romperse no solo con palabras, sino con acciones compartidas. Y en la fortaleza de silencio que había sido su prisión, Kael, el carpintero, acababa de abrir una ventana, dejando entrar un rayo de luz. El invierno, que se había anunciado con heladas tempranas, finalmente se aferró a las colinas de Valdoria con dedos helados. La nieve caía en gruesos copos blancos, un torbellino silencioso que cubría el mundo en un silencio acolchado y transformaba el paisaje familiar en un territorio extraño y hermoso. Dentro de la cabaña, el fuego en el hogar era un sol en miniatura, un corazón rugiente que libraba una batalla constante contra el frío que se filtraba por las grietas invisibles de las paredes de madera y piedra. Para Anneliese, el paso de las estaciones había sido una vez un acontecimiento abstracto, marcado por los cambios de vestuario en la corte y los festivales del ducado. Ahora, era una realidad visceral. Sentía el frío no como un concepto, sino como una presencia física que se adhería a sus huesos. Veía el aliento de Kael convertirse en una nube de vaho en el aire gélido de la mañana y escuchaba el aullar del viento en la chimenea no como un sonido, sino como la voz de una bestia hambrienta. La vida se había reducido a sus elementos más primarios: calor, comida y refugio. Y en esa reducción, en esa simplificación forzada, algo dentro de ella, que había comenzado a descongelarse, se volvió frágil y vulnerable. El lento progreso que había hecho se vio amenazado cuando su cuerpo, debilitado por meses de desnutrición y pena, finalmente cedió. Comenzó como un simple escalofrío, uno que no podía quitarse por mucho que se acurrucara cerca del fuego. Luego vino un dolor de cabeza sordo que se instaló detrás de sus ojos, seguido de un dolor agudo en el pecho cada vez que intentaba respirar hondo. Por la noche, una tos seca y áspera le arañaba la garganta, despertándola a ella y a Kael. Él la observaba con una creciente preocupación, notando el brillo vidrioso de sus ojos y el rubor antinatural en sus mejillas pálidas. Una mañana, ella no pudo levantarse de la cama. El mundo se arremolinaba a su alrededor en un carrusel nauseabundo, y cada miembro de su cuerpo pesaba como si estuviera hecho de plomo. Kael se acercó y, sin dudarlo, colocó el dorso de su mano en su frente. Su piel ardía. «Tienes fiebre», dijo, su voz una mezcla de gravedad y preocupación. Su estoicismo habitual se había resquebrajado, revelando una ansiedad que no pudo ocultar. Ese día, Kael no fue al bosque a trabajar. Colocó un cartel en su puerta, escrito con carbón sobre un trozo de madera, que simplemente decía cerrado por enfermedad. Su deber ya no estaba en su taller, sino en la cabaña, junto a la cama donde yacía Anneliese. Se convirtió en su enfermero, su sanador silencioso. La batalla ya no era solo contra la tristeza de ella, sino contra la enfermedad que amenazaba con llevársela. Kael se movió con una eficiencia tranquila que enmascaraba la urgencia que sentía. Recordó las lecciones de su madre, una mujer sabia en los caminos de las hierbas, y los remedios improvisados que había aprendido como soldado para tratar las fiebres del pantano que diezmaban a sus compañeros. Sacó de un arcón una pesada manta de piel de oso, un tesoro que rara vez usaba, y la colocó sobre Anneliese. Su peso era a la vez reconfortante y anclador. Mantuvo el fuego rugiendo día y noche, asegurándose de que la cabaña estuviera siempre cálida. Se aventuró a salir al bosque nevado, no para cortar madera, sino para buscar ingredientes. Desenterró de debajo de la nieve la corteza de sauce, que sabía que ayudaba a calmar las fiebres. Encontró un parche de raíz de jengibre silvestre, cuyo calor penetrante era bueno para la tos. Preparó un caldo caliente, más concentrado que de costumbre, y le añadió estas hierbas, creando una poción amarga pero potente. Anneliese, atrapada en la neblina del delirio, a menudo se negaba a beber.
Pero Kael era paciente y persistente. Solo un sorbo, Anneliese, le susurraba, su voz grave una presencia constante en su mundo febril. Sostenía el cuenco con sus manos firmes cuando las de ella temblaban demasiado, y a veces tenía que levantarle suavemente la cabeza y llevarle el borde del cuenco a los labios, asegurándose de que bebiera. Cambiaba los paños húmedos de su frente, limpiaba el sudor de su rostro con una ternura que contradecía sus manos callosas, y se sentaba en una silla junto a su cama durante horas, simplemente vigilándola respirar. Para Anneliese, los días y las noches se mezclaron en un largo y confuso sueño. Estaba atrapada en un laberinto de recuerdos y alucinaciones. Volvió a caminar por los jardines del castillo con su madre, el sol calentando su rostro, el aroma de las rosas tan real que casi podía saborearlo. «Eres más fuerte de lo que crees, mi flor», escuchó decir a su madre. Luego, la escena cambiaba abruptamente. Estaba de nuevo en la plaza del mercado, el rostro de su padre contorsionado por la furia, las risas de la multitud lloviendo sobre ella como piedras afiladas. Sentía el frío de los adoquines, la desesperación que la ahogaba. Se sentía caer, caer, caer en una oscuridad sin fin. Pero a través de la neblina del delirio, a través del torbellino de dolor y miedo, un elemento constante permanecía, la sólida presencia de Kael. No era parte de sus recuerdos ni de sus pesadillas. Era real. Sentía el frescor del paño en su frente ardiente. Saboreaba el amargor del caldo de hierbas en su lengua. Escuchaba su voz grave murmurando palabras tranquilizadoras que no entendía del todo, pero cuyo tono la calmaba. En sus momentos de mayor lucidez, abría los ojos y lo veía allí, sentado en la silla, su rostro iluminado por la luz parpadeante del fuego, su expresión concentrada e intensamente preocupada. A veces, él le contaba historias en voz baja, historias de su infancia, del bosque, de las estrellas, no esperando una respuesta, sino simplemente llenando el silencio con el sonido tranquilizador de su voz. En su vulnerabilidad total, con todas sus defensas físicas y emocionales desmoronadas por la fiebre, Anneliese absorbió estos actos de cuidado incondicional. Este hombre, este extraño al que había sido entregada como castigo, la estaba cuidando con una devoción que iba más allá de cualquier deber. La estaba anclando al mundo de los vivos, luchando por ella cuando ella no tenía fuerzas para luchar por sí misma. La crisis llegó en la tercera noche. La fiebre de Anneliese alcanzó su punto máximo. Su cuerpo estaba en llamas, su respiración era superficial y rápida, y murmuraba frases incoherentes. Kael no durmió en absoluto. Se sentó junto a ella, cambiando constantemente los paños, obligándola a beber pequeños sorbos de agua y caldo, sintiendo como el pulso en su muñeca se aceleraba peligrosamente. Hubo un momento, en las horas más oscuras antes del amanecer, en que pensó que la iba a perder. Su respiración se volvió casi imperceptible, su rostro adquirió una palidez cerosa bajo el rubor de la fiebre. El pánico, frío y afilado, se apoderó de él. No era el pánico de un guardián que teme perder a su pupila. Era el miedo visceral de un hombre que teme perder a la mujer que, se dio cuenta en ese instante aterrador, había llegado a amar. No sabía cuándo había sucedido. Quizás fue en la forma en que la luz atrapaba su cabello, o en su tímida sonrisa cuando logró su primer corte de talla decente, o simplemente en la tranquila compañía que habían construido. Pero el sentimiento estaba allí, innegable y poderoso. La idea de que esa pequeña llama de vida que había comenzado a nutrir pudiera extinguirse era insoportable. Inclinándose sobre ella, le habló, su voz urgente y áspera. «Lucha, Anneliese. No te rindas. Lucha. Quédate conmigo». No sabía si ella podía oírlo, pero necesitaba decirlo. Necesitaba que su voluntad se uniera a la de ella en esa batalla silenciosa. Se quedó así, sosteniendo su mano flácida, enviándole su propia fuerza, su propia desesperada esperanza, hasta que los primeros rayos grises del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana. Y entonces, notó un cambio. Un pequeño temblor recorrió el cuerpo de Anneliese. Un sudor repentino brotó en su frente, no el sudor seco de la fiebre, sino un sudor que rompía el calor. Su respiración, que había sido superficial, se hizo más profunda, más regular. Kael le tocó la frente de nuevo. Todavía estaba caliente, pero el calor abrasador había disminuido. La fiebre estaba cediendo. Agotado, pero inundado de un alivio tan profundo que lo hizo sentir mareado,
Kael apoyó la cabeza en el borde de la cama y finalmente cerró los ojos, su mano todavía sosteniendo la de ella. Cuando Anneliese se despertó de verdad, el sol estaba alto en el cielo, proyectando un cuadrado de luz pálida sobre la colcha de piel de oso. Se sentía débil como un recién nacido, cada músculo de su cuerpo dolorido, pero su mente estaba clara. La niebla se había disipado. La cabaña estaba en silencio, salvo por el suave crepitar del fuego. Giró la cabeza y vio a Kael, dormido en la silla, con la cabeza apoyada en la cama, su rostro demacrado por el cansancio. Su mano todavía sostenía la de ella. Lo miró durante mucho tiempo, observando la forma en que sus pestañas oscuras se apoyaban en sus mejillas, la línea de su mandíbula cubierta por una barba de varios días, la vulnerabilidad en su rostro dormido. Recordó fragmentos de los últimos días, su voz, su tacto, su presencia constante. Él se había quedado. Había luchado por ella. Una lágrima solitaria se deslizó por su sien y se perdió en su cabello. No era una lágrima de tristeza o autocompasión. Era una lágrima de una emoción tan nueva y abrumadora que no tenía nombre. Con un movimiento casi imperceptible, apretó su mano. El ligero cambio de presión lo despertó. Levantó la cabeza, sus ojos grises nublados por el sueño. Parpadeó, enfocándola. Vio que estaba despierta, que sus ojos estaban claros. Una lenta sonrisa de puro alivio se extendió por su rostro, transformando sus rasgos cansados. «Bienvenida de nuevo», susurró. Ella le devolvió la sonrisa, una sonrisa débil pero genuina. Abrió la boca para decir gracias, pero la palabra parecía inadecuada, demasiado pequeña para la inmensidad de lo que sentía. En cambio, mantuvo su mano apretada en la de él, y en ese simple gesto, le comunicó todo lo que las palabras no podían. La fiebre no solo había purgado la enfermedad de su cuerpo, había quemado las últimas ruinas de la fortaleza de silencio, dejando un terreno limpio y fértil donde algo nuevo y hermoso podía finalmente comenzar a crecer. Después de que la fiebre se rompiera, Anneliese entró en un periodo de convalecencia que fue tan transformador para su espíritu como lo fue para su cuerpo. La debilidad física la obligó a aceptar la ayuda de Kael de una manera que nunca antes lo había hecho, y esta dependencia forzada se convirtió en el puente hacia una nueva forma de intimidad. Él la ayudaba a sentarse en la cama, apoyando almohadas en su espalda. Le llevaba caldos nutritivos y a medida que recuperaba el apetito, pequeños trozos de pan tostado y compota de manzana, alimentándola pacientemente cuando sus manos temblaban demasiado. Estos actos no se realizaban con la distancia profesional de un sirviente ni con la lástima de un guardián, sino con una ternura tranquila y práctica que la envolvía como la más cálida de las mantas. En esta quietud forzada, la comunicación entre ellos comenzó a cambiar. El silencio, que primero había sido una fortaleza, luego un espacio compartido, ahora se llenaba de palabras. Al principio eran pocas y funcionales. «¿Más agua?» «Sí, por favor». «¿Tienes frío?» «Un poco». Pero cada palabra era una victoria, un pequeño ladrillo colocado en los cimientos de su nueva relación. Un día, mientras estaba sentada en la cama, apoyada en las almohadas y observando a Kael reparar una correa de cuero, sintió una oleada de inquietud. Sus manos, que habían estado inactivas durante tanto tiempo, ansiaban hacer algo. «Kael», dijo, su voz todavía un poco débil pero clara. Él levantó la vista de su trabajo, sus cejas arqueadas en una pregunta silenciosa. ¿Podrías traerme mi bolsa de costura? Está en el baúl». Él la miró por un momento, quizás sorprendido por la petición. Luego asintió, se levantó y fue al pequeño baúl que contenía las pocas posesiones que ella había traído del castillo. Lo abrió y sacó la pequeña bolsa de lino. Se la entregó sin decir una palabra. Sus dedos se rozaron cuando ella la tomó, un contacto fugaz que envió una extraña corriente de calor a través de ella. Con dedos que todavía eran un poco torpes, Anneliese abrió la bolsa y sacó su tesoro: agujas, dedales y un ovillo de hilo de seda azul, el color de los acianos. También sacó la pieza de lino a medio terminar, el patrón de enredaderas y flores que había comenzado en otra vida, antes de que su madre muriera, antes de que el mundo se volviera gris. La tela estaba arrugada, pero el hilo azul todavía conservaba su brillo vibrante. Extendió la tela sobre sus rodillas. Mirar el patrón trajo una punzada de dolor, un recuerdo de la felicidad perdida. Pero por primera vez, el dolor no fue abrumador. Estaba teñido de una dulce nostalgia. Enhebró una aguja,
una tarea que le llevó varios intentos debido a sus manos temblorosas, y luego, con una respiración profunda, dio la primera puntada. La aguja entrando y saliendo de la tela era un ritmo familiar y tranquilizador, una meditación. Cada puntada era un pequeño acto de recuperación, un nudo que ataba su presente a un pasado que no era del todo doloroso. Estaba reclamando una parte de sí misma que creía perdida para siempre. Estaba tejiendo un puente entre la Annelise que fue y la Annelise que se estaba convirtiendo. Kael reanudó su trabajo, pero de vez en cuando levantaba la vista para observarla. No vio a una princesa ociosa jugando con sus pasatiempos. Vio a una artista trabajando, su rostro concentrado, una pequeña arruga entre sus cejas. Vio la forma en que sus manos, a pesar de su temblor, se movían con una gracia y una precisión que rivalizaban con las suyas propias sobre la madera. Vio el color que subía a sus mejillas, un rubor que no provenía de la fiebre, sino de la concentración y el propósito. Vio cómo, puntada a puntada, parecía estar recomponiéndose, tejiendo su propia alma de nuevo. Y sintió una oleada de admiración tan profunda que casi le dolió. Esa tarde, mientras ella bordaba y él trabajaba, comenzaron a hablar de verdad. Ella le preguntó sobre la pieza de madera que estaba reparando, un yugo para un buey. Él le explicó cómo la veta de la madera debía seguir la curva del cuello del animal para darle fuerza, como diferentes maderas tenían diferentes personalidades. Ella, a su vez, le explicó el significado de los colores en su bordado: el azul de la fidelidad, el verde del nuevo crecimiento, el blanco de la pureza. «Mi madre me enseñó», dijo Annelise en voz baja, la primera vez que mencionaba a su madre sin que su voz se quebrara. Decía que cada puntada era como un pensamiento. Si estabas enfadada, las puntadas salían apretadas y desiguales. Si estabas en paz, fluían como un río. Kael dejó su trabajo y la miró. «Tus puntadas fluyen como un río», dijo con seriedad. El cumplido, tan simple y tan sincero, la llenó de un calor que nada tenía que ver con el fuego. Ella le sonrió, una sonrisa genuina y abierta que llegó a sus ojos. «Es porque estoy en paz», respondió, y se dio cuenta de que era verdad. Por primera vez en años, en esa pequeña cabaña, con el sonido del cuchillo de Kael raspando la madera y su propia aguja susurrando a través de la tela, estaba en paz. Si esta historia está tocando algo profundo en tu interior, si crees que la curación a menudo comienza con un solo acto de bondad o un pequeño paso hacia la recuperación de uno mismo, comenta con un solo hilo de seda y déjanos saber qué parte de ti estás aprendiendo a remendar. A medida que Annelise recuperaba sus fuerzas, su curiosidad por el mundo de Kael crecía. Le pidió que le mostrara sus herramientas, y él pacientemente le explicó el propósito de cada una: el cepillo para alisar, la garlopa para rebajar, el serrucho para cortar. Le mostró los diferentes tipos de madera que usaba, apilados en el cobertizo: el roble duro y resistente para los muebles, el pino resinoso para la construcción, el tilo suave y pálido para la talla fina. Ella escuchaba fascinada, absorbiendo el conocimiento de un oficio tan diferente al suyo, pero tan similar en su dedicación a la belleza y la función. Él, a su vez, se sentía intrigado por el mundo de ella. Miraba su bordado con asombro. «¿Cómo haces para que las flores parezcan tan reales?», le preguntó una noche, señalando una rosa que ella acababa de terminar. «Parece que se pueden oler». Annelise rió, un sonido ligero y musical que sorprendió a ambos. «Es solo una cuestión de mezclar los hilos de diferentes tonos», explicó. «Como un pintor mezcla sus colores». Él negó con la cabeza. «No es solo eso. Hay vida en tus puntadas. Es magia». Una tarde, después de varios días de trabajo silencioso en el cobertizo, Kael entró en la cabaña con un objeto en las manos, sosteniéndolo casi con timidez. «Tengo algo para ti», dijo. Se acercó a la cama donde ella estaba sentada, ahora apoyada en almohadas pero mucho más erguida. Se lo entregó. Annelise desenvolvió la tela de lino en la que estaba envuelto para encontrar un pequeño bastidor de bordar. Estaba hecho de madera de cerezo, pulida hasta obtener un brillo satinado, cálido al tacto. Las juntas estaban perfectamente ensambladas, lisas y sin uniones visibles. Era simple, elegante y claramente hecho con un cuidado y una habilidad extraordinarios. Pero fue el pequeño detalle en la esquina lo que le quitó el aliento. Allí, tallada con una delicadeza increíble, había una sola rosa diminuta, una réplica perfecta de las que ella bordaba, un eco del jardín de su madre que ella le había descrito una noche. Las lágrimas brotaron de sus ojos,
pero esta vez eran lágrimas de una alegría pura y abrumadora. Que él hubiera escuchado, que hubiera recordado un detalle tan pequeño de sus historias y que hubiera usado su propio talento para crear algo tan personal y hermoso solo para ella. Era el regalo más precioso que jamás había recibido. Superaba cualquier joya o vestido que su padre le hubiera dado. «Es hermoso, Kael», susurró, pasando los dedos por la madera lisa y la rosa tallada. «Nadie ha hecho nunca algo tan hermoso para mí». Él se encogió de hombros, un gesto que ella empezaba a reconocer como su forma de lidiar con la emoción. «Es solo un trozo de madera», dijo, su voz un poco ronca. «Tú eres la que hace la magia con el hilo. Pensé que sería más fácil para tus manos que sostener la tela». En ese momento, la barrera final entre ellos, la del cuidador y la enferma, la del maestro y la alumna, pareció disolverse por completo. Ya no eran el campesino y la princesa, el guardián y la prisionera. Eran Kael y Anneliese, dos artesanos, dos almas que se comunicaban a través del lenguaje universal de la creación. Él veía más allá de su fragilidad la fuerza resistente de una flor silvestre que se negaba a ser pisoteada y el talento de una artista consumada. Ella veía más allá de sus manos callosas y su comportamiento tranquilo la nobleza de un corazón amable, un alma paciente y la habilidad de un maestro artesano. El amor, que había llegado tan silenciosamente como el musgo que crece sobre la piedra, había echado raíces profundas, regado por la enfermedad y la recuperación, y ahora estaba listo para florecer bajo el sol de la primavera que se acercaba. Y por primera vez, Anneliese no temía al futuro, porque su futuro no era un lugar o un título, sino una persona. Su futuro estaba allí mismo, en esa pequeña cabaña, en el olor a madera de cerezo y en la sonrisa del hombre que le había enseñado que la vida, al igual que una pieza de lino en blanco, siempre podía ser bordada de nuevo. La primavera llegó a Valdoria como una promesa cumplida, una explosión de vida y color que parecía reflejar la propia resurrección de Anneliese. El bosque que rodeaba la cabaña, antes una maraña de ramas desnudas y grises, se transformó en una catedral de verdes vibrantes, su suelo alfombrado de violetas, anémonas y el amarillo alegre de las prímulas. El aire, antes cortante y helado, ahora era suave y olía a tierra húmeda, a corteza de abedul y al perfume dulce de los capullos en flor. Con la vuelta de la salud y la llegada del buen tiempo, el mundo de Anneliese se expandió más allá de las cuatro paredes de la cabaña, que había sido sucesivamente su prisión, su refugio y su sanatorio. Ahora se convirtió en su hogar, un punto de partida desde el cual explorar el nuevo mundo en el que se encontraba. Kael, al ver el anhelo en sus ojos mientras miraba por la ventana, comenzó a invitarla a acompañarlo en sus paseos por el bosque. Al principio, eran cortos, apenas unos cientos de pasos por el sendero que bordeaba su propiedad. Anneliese se cansaba con facilidad, sus músculos atrofiados por meses de inactividad, y su respiración se agitaba. Pero Kael era infinitamente paciente. Caminaba a su ritmo, deteniéndose a descansar en un tronco caído cuando ella lo necesitaba, sin hacerla sentir nunca una carga o una molestia. Para ayudarla, le talló un bastón para caminar. Eligió una rama de avellano fuerte y recta, la peló y la lijó hasta que quedó suave como el marfil. En la parte superior, talló la cabeza de un halcón, con los ojos penetrantes y el pico curvo, un símbolo de la visión clara y la libertad que él deseaba para ella. El bastón no solo era un apoyo físico, sino también un apoyo simbólico, un regalo que le decía que él creía en su fuerza. Estos paseos se convirtieron en su ritual diario, el punto culminante de sus días. Kael, que había crecido en ese bosque, era un maestro consumado de sus secretos. Le enseñó a Anneliese a leer el lenguaje de la naturaleza, un lenguaje mucho más antiguo y veraz que los de los libros de la corte. Le enseñó a identificar las huellas de los animales en el barro, la pezuña hendida del ciervo, la pisada de 5 dedos del tejón, las delicadas marcas de un zorro. Le enseñó a escuchar la diferencia entre el canto territorial del petirrojo y el gorjeo juguetón del pinzón. Le mostró que bayas eran seguras para comer, sus dedos rozando los de ella mientras le mostraba las fresas silvestres que se escondían bajo sus hojas. Le enseñó a encontrar el norte observando el musgo en los árboles y a predecir la lluvia por la forma en que las hojas de los robles se enroscaban. Para Anneliese, que había vivido una vida rodeada de artificio, estas lecciones eran una revelación. Descubrió una belleza cruda y honesta en el ciclo de la vida y la muerte del bosque, una sabiduría en el ritmo de las estaciones. Y con cada paseo, descubrió una nueva fuerza en su propio cuerpo. Su respiración se hizo más profunda, sus piernas más fuertes. La palidez enfermiza de su piel fue reemplazada por un brillo saludable,
un toque de color besado por el sol. Ya no era una figura esquelética, una sombra frágil. La comida sencilla y nutritiva, el aire fresco y, sobre todo, la paz de su espíritu, le habían devuelto las curvas de la juventud. No era la belleza cuidada y constreñida de una princesa de la corte, sino la belleza robusta y natural de una mujer que vivía en armonía con su entorno y consigo misma. Su relación también floreció con la estación. El silencio cómodo que una vez los definió había dado paso a conversaciones fáciles y risas compartidas. Descubrieron que sus mentes, aunque formadas en mundos tan diametralmente opuestos, se complementaban a la perfección. Ella le hablaba de las historias que había leído, de los antiguos mitos de héroes y monstruos, de la poesía que describía el amor y la pérdida con una belleza dolorosa. Kael, que nunca había aprendido a leer, escuchaba con una atención absorta, su imaginación encendida por las palabras de ella. A cambio, él le contaba las historias del bosque, las leyendas locales sobre los espíritus de los árboles y las criaturas de la noche. Le explicaba las constelaciones, trazando sus formas en el cielo nocturno con su dedo, contándole los nombres que su padre le había enseñado. Se convirtieron en maestros y alumnos el uno del otro, intercambiando sus conocimientos y expandiendo sus respectivos mundos hasta que comenzaron a superponerse y a fusionarse en uno solo. Una tarde, mientras estaban sentados junto a un arroyo, observando el agua clara correr sobre las piedras lisas, Anneliese se encontró contándole a Kael la historia completa de la muerte de su madre, los detalles de la enfermedad, la frialdad de su padre, su propio descenso a la desesperación. Habló durante mucho tiempo, las palabras saliendo en un torrente, liberando venenos que había mantenido encerrados en lo más profundo de su corazón. Kael escuchó sin interrumpir, su rostro serio y lleno de una empatía que era un bálsamo para sus heridas. Cuando ella terminó, con la voz quebrada por la emoción y las lágrimas corriendo por sus mejillas, él no ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente extendió la mano y tomó la de ella, sus dedos callosos y cálidos envolviendo los suyos, que estaban fríos. El dolor que te dieron no era tuyo para llevarlo, dijo en voz baja pero con una certeza absoluta. Era un reflejo de su propia debilidad, de su propio miedo, no del tuyo. Un roble no culpa al suelo por no poder crecer en la roca estéril. Sus palabras, simples y profundas, fueron como una llave que abrió la última cerradura de su prisión interior. En ese momento, mirándolo a los ojos, Anneliese se dio cuenta de la verdad abrumadora de sus sentimientos. No era solo gratitud por su rescate, ni afecto por su bondad. Era amor. Un amor profundo, tranquilo y absoluto por este hombre que la había visto en su peor momento y la había ayudado, no a olvidarlo, sino a encontrar la fuerza para llevarlo. Sin embargo, su pequeño mundo idílico no podía permanecer aislado para siempre. A medida que la confianza de Anneliese crecía, las visitas ocasionales al pueblo con Kael para comprar suministros se hicieron inevitables. El pueblo era el único lugar donde la sombra de su pasado todavía se cernía. Al principio, los aldeanos la miraban con una curiosidad apenas disimulada. Era la princesa caída, un personaje de cuento de hadas convertido en una rareza local. Algunos susurraban a sus espaldas, otros simplemente la miraban fijamente con ojos vacíos. Anneliese, con la nueva confianza que Kael le había inculcado, aprendió a mantener la cabeza alta, a encontrarse con sus miradas con una dignidad tranquila que a menudo los desarmaba. Pero no todos estaban dispuestos a dejarla en paz. Un día, en la plaza del mercado, la misma plaza de su humillación, un grupo de hombres ociosos, envalentonados por la cerveza del mediodía, se interpuso deliberadamente en su camino. El líder, un hombre corpulento y ruidoso llamado Bors, a quien Kael conocía y despreciaba, la miró de arriba abajo con una sonrisa lasciva. «Vaya, vaya. Miren lo que tenemos aquí», dijo, su voz resonando en la plaza. «La princesita del carpintero. Parece que la vida en el campo te sienta bien. Has recuperado algo de carne en esos huesos». Sus compañeros se rieron groseramente, sus ojos recorriéndola de una manera que la hizo sentir sucia. Anneliese sintió una oleada de frío, el eco nauseabundo de la humillación original. Instintivamente, buscó la mano de Kael, que estaba a su lado examinando un saco de grano. Kael se enderezó lentamente, su cuerpo entero tensándose. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos grises se habían endurecido hasta convertirse en acero. Se interpuso entre Anneliese y los hombres, un muro protector e inamovible. «Bors», dijo Kael, su voz peligrosamente tranquila. «No tienes ningún asunto con mi esposa».
La palabra esposa resonó con una autoridad protectora e innegable. Bors se burló. ¿Tu esposa? El duque te la dio como se da un perro callejero. ¿Y ahora la llamas esposa? Todos sabemos lo que es. Antes de que pudiera decir otra palabra ofensiva, la mano de Kael salió disparada, no en un puñetazo, sino para agarrar la parte delantera de la túnica de Bors con una velocidad cegadora. Lo levantó ligeramente del suelo, con una fuerza que sorprendió al hombre más corpulento y silenció a sus amigos. «Ella es la señora de mi casa», dijo Kael, su voz ahora un gruñido bajo y peligroso que solo Bors podía oír. «Y en mi presencia y en mi ausencia, le mostrarás el respeto que se le debe a ese título. ¿Lo entiendes?» El rostro de Bors palideció. Había visto esa mirada en los ojos de Kael antes, en las raras ocasiones en que se hablaba de la guerra. Era la mirada de un hombre que era capaz de una violencia rápida, eficiente y definitiva. Asintió frenéticamente, sus ojos saltones por el miedo. Kael lo sostuvo por un segundo más, y luego lo soltó con un empujón que lo hizo tambalearse hacia atrás y caer sobre uno de sus amigos. «Ahora, apártate de nuestro camino». Bors y su séquito se escabulleron entre la multitud, lanzando miradas temerosas por encima del hombro. Kael se volvió hacia Anneliese. Su rostro todavía estaba tenso por la ira reprimida. «¿Estás bien?», preguntó, su voz ahora suave con preocupación. Ella lo miró, su corazón latiendo con una emoción feroz y tumultuosa. No estaba asustada. Se sentía protegida, defendida, valorada, amada. En la plaza del duque, nadie había hablado por ella. Aquí, en esta misma plaza, este hombre había arriesgado la paz y se había enfrentado a la burla por su honor. En lugar de responder con palabras, se puso de puntillas, enmarcó su rostro con sus manos y lo besó. Fue un beso vacilante al principio, el primero, una expresión de gratitud que buscaba una salida. Luego, mientras él respondía, sorprendido al principio pero luego con una ternura abrumadora, el beso se convirtió en algo más profundo. Fue un beso de confianza, de asociación, de un amor que ya no podía ser contenido en silencios y miradas. Fue una declaración hecha no con palabras, sino con un contacto que selló su vínculo frente a todo el pueblo. Se separaron, ambos sin aliento, ajenos al repentino silencio que había caído a su alrededor. Los aldeanos que habían presenciado la confrontación ahora los miraban con una nueva luz, no solo con curiosidad, sino con un respeto a regañadientes. Ya no eran el carpintero y su extraña carga. Eran un hombre y una mujer, una pareja unida que se defendía mutuamente. Sin decir una palabra más, Kael tomó la mano de Anneliese, entrelazando sus dedos con los de ella, y continuaron con sus compras, caminando por el mercado como si fueran los dueños. Y en cierto modo, lo eran. Eran los dueños de su propia historia, una historia que estaban escribiendo juntos, una historia de amor y dignidad que era más poderosa que cualquier decreto ducal. El beso en la plaza del mercado fue más que una simple expresión de afecto, fue un punto de inflexión, una declaración pública que redefinió su lugar en el mundo y solidificó la naturaleza de su relación. La historia de la confrontación con Bors se extendió por el pueblo como la pólvora, pero la narrativa había cambiado. Ya no se hablaba de la princesa caída y su guardián campesino. Se hablaba de Kael el carpintero y su esposa, Anneliese, un hombre que defendía ferozmente el honor de su mujer y una mujer que claramente lo amaba. El respeto, que antes era a regañadientes, se volvió genuino. Los aldeanos comenzaron a saludarlos con un buen día, Kael, señora Anneliese. Las mujeres en el mercado le ofrecían a Anneliese consejos sobre qué hierbas eran mejores para los guisos o le sonreían con genuina calidez. Habían dejado de ser una curiosidad para convertirse en parte del tejido de la comunidad. Esta aceptación externa fue importante, pero palidecía en comparación con la transformación que ocurrió dentro de la cabaña. La última barrera invisible entre ellos, la del pasado noble de ella y el origen humilde de él, se había disuelto por completo. Esa noche, después de regresar del pueblo, la atmósfera en la cabaña estaba cargada de una nueva intimidad. Mientras Kael comenzaba su ritual habitual de extender sus mantas junto al fuego, Anneliese se acercó y le puso una mano en el brazo. «Kael», dijo en voz baja, su corazón latiendo con fuerza pero su voz firme. «Tu lugar está conmigo». No fue una pregunta, sino una declaración de hecho. Él se detuvo y la miró, y en sus ojos vio una certeza y un anhelo que reflejaban los suyos. Vio a su igual, a su compañera, a la mujer que amaba.
Lentamente, asintió. Dejó las mantas en el suelo y, tomando su mano, la condujo hacia la cama. Esa noche, bajo la suave luz de la luna que se filtraba por la ventana, se convirtieron en marido y mujer en todos los sentidos de la palabra. Su unión no fue un acto de posesión o deber, como habría sido en su vida anterior, sino una celebración de un amor que había sido forjado en la humillación, probado en la adversidad y que finalmente había encontrado su plena y gloriosa expresión. En los brazos del otro, encontraron no solo pasión, sino un refugio final, un hogar del alma. El verano llegó y se instaló en el valle, un manto de calor dorado y días largos y lánguidos. La vida en la cabaña encontró un ritmo armonioso, el de dos personas que se movían la una alrededor de la otra con la facilidad de un baile practicado durante mucho tiempo. Su amor no era una pasión ardiente y dramática como las de las baladas que cantaban los trovadores. Era algo más profundo y resistente, un amor tranquilo, arraigado en el respeto mutuo, la compañía y los pequeños actos de bondad cotidianos. Era el amor que se encontraba en la forma en que le dejaba la primera frambuesa madura del arbusto que habían plantado juntos, o en la forma en que ella remendaba una rotura en su túnica de trabajo antes de que él tuviera la oportunidad de notarla. Su hogar, antes un simple refugio, se había convertido en un santuario de su vida compartida. El bordado de Anneliese, ahora vibrante con hilos de todos los colores que Kael le compraba en el mercado, no solo adornaba piezas de lino, sino que había comenzado a aparecer en su hogar. Había bordado un delicado patrón de enredaderas en los bordes de sus sencillas cortinas y un par de pájaros azules en las fundas de las almohadas. Las paredes, que antes solo ostentaban las herramientas de Kael, ahora también tenían pequeños tapices que ella creaba, escenas del bosque y de la vida del pueblo. Él, a su vez, llenó la casa con su propia forma de amor. Le construyó un pequeño estante junto a la ventana para sus hilos y telas, con pequeños compartimentos para cada color. Le talló horquillas para el pelo con las formas de hojas y flores. Por las noches, mientras ella bordaba a la luz del fuego, él se sentaba cerca, tallando o reparando algo, y a menudo hablaban durante horas, o simplemente disfrutaban de la compañía silenciosa del otro, un silencio que ahora estaba lleno de amor y no de miedo. La comunidad también comenzó a abrazarlos de maneras inesperadas. Una de las primeras en hacerlo fue Elara, la anciana viuda del herbolario del pueblo. Era una mujer pequeña y arrugada, con ojos tan brillantes y agudos como los de un pájaro. Un día, se presentó en su puerta con una cesta de huevos y una sonrisa desdentada. «He oído que tienes buena mano con las hierbas, muchacha», le dijo a Anneliese. «Pensé que te gustaría probar estos. Mis gallinas son felices». Anneliese, al principio tímida, la invitó a pasar. Elara se convirtió en una visitante habitual. Le enseñó a Anneliese los secretos de las plantas medicinales que Kael no conocía, las tradiciones de las mujeres transmitidas de generación en generación. A cambio, Anneliese le leía historias de un libro de fábulas que era uno de los pocos que había traído del castillo. Elara, que nunca había aprendido a leer, escuchaba con la boca abierta, transportada a mundos de animales que hablaban y bosques encantados. A través de Elara, Anneliese se conectó con las otras mujeres del pueblo. La esposa del panadero le enseñó a hacer pan, sus manos fuertes y enharinadas guiando las de Anneliese en el arte de amasar. La esposa del herrero le mostró cómo hacer queso. Descubrió una solidaridad y una sabiduría práctica en estas mujeres que nunca había conocido entre las damas de la corte, cuyas vidas giraban en torno a la intriga y la apariencia. Aprendió a reírse de sus propios errores, a encontrar alegría en las tareas simples y a valorar la fuerza de la comunidad. Se dio cuenta de que su padre, al arrojarla al mundo simple, sin saberlo le había dado acceso a una riqueza de humanidad que el oro nunca podría comprar. Si esta historia te está mostrando que el amor y la comunidad pueden florecer en los lugares más inesperados, comenta con una pequeña casa a casa y cuéntanos sobre un momento en que una comunidad te hizo sentir como en casa. A veces, la verdadera familia es la que elegimos y la que nos elige a nosotros. Kael observaba esta transformación con un orgullo silencioso y un amor que se profundizaba cada día. Veía a la mujer que amaba no solo sanar, sino florecer, convertirse en una parte vital del mundo que él habitaba. Su amor por ella se había expandido desde el instinto protector inicial hasta una profunda admiración por su resistencia, su inteligencia y su creciente alegría. Él también estaba cambiando. La presencia de Anneliese había traído luz y suavidad a su vida solitaria. Su risa era la música más dulce que jamás había oído. Sus conversaciones le abrieron la mente a nuevas ideas y perspectivas. Se encontró sonriendo más,
hablando más, sintiendo una felicidad que nunca creyó posible para un hombre como él, un hombre que había visto lo peor de la humanidad. Una tarde de finales de verano, estaban sentados juntos en los escalones de la entrada, observando las luciérnagas comenzar a parpadear en el crepúsculo. Anneliese estaba remendando una de las camisas de él, su aguja moviéndose con una velocidad y precisión expertas. Kael estaba lijando un pequeño pájaro de madera que había tallado. A veces, dijo Anneliese en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo, me pregunto si todo fue un sueño. La vida en el castillo. El dolor. A veces parece que siempre he estado aquí, sentada en estos escalones, remendando tu camisa. Kael dejó de lijar y la miró. No fue un sueño, dijo suavemente. Fue el fuego que forjó la espada. Ella levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él en la luz morada. «¿Y tú?», dijo ella, su voz llena de emoción. «¿Quién eres tú en esa historia, Kael?». «El herrero». Él sonrió, una sonrisa lenta y cálida. «No. Yo soy la piedra de afilar. La espada ya era fuerte. Solo necesitaba encontrar su filo de nuevo». Se inclinó y la besó suavemente, un beso que no tenía la urgencia del primero en la plaza del mercado, sino la profundidad cómoda y segura del amor duradero. En ese momento, en la tranquilidad de su pequeño reino de dos, rodeados por los sonidos del bosque nocturno y la luz parpadeante de las luciérnagas, eran la imagen misma de la paz. No necesitaban coronas ni castillos, ejércitos ni títulos. Tenían algo mucho más valioso, un amor que había convertido la humillación en honor, el dolor en fortaleza y una pequeña cabaña en el lugar más rico de la tierra. Habían construido su propio final feliz, no uno de cuento de hadas, sino uno real, hecho de madera, hilo, respeto y un amor inquebrantable. El otoño llegó, pintando el bosque con tonos de oro, óxido y carmesí. Las mañanas se volvieron frescas y el aire olía a hojas húmedas y a la promesa de la cosecha. La vida en la cabaña continuaba en su ritmo pacífico y armonioso. Anneliese y Kael se habían asentado en una cómoda domesticidad. Su amor era el hogar cálido en el centro de sus vidas. Habían sobrevivido a la humillación, a la enfermedad y al aislamiento, y habían salido más fuertes y más unidos que nunca. Parecía que los fantasmas de su pasado finalmente habían sido puestos a descansar. Pero el pasado tiene una forma de proyectar largas sombras, incluso cuando uno cree que ha alcanzado la seguridad de la luz. Un día, mientras Kael estaba en un pueblo vecino ayudando a construir un nuevo granero, un trabajo que lo mantendría alejado durante 2 días, Anneliese recibió una visita inesperada que amenazó con destrozar la paz que tanto les había costado construir. Estaba en el pequeño jardín que habían cultivado juntos, cosechando las últimas calabazas y preparándolas para el almacenamiento invernal, cuando el sonido inconfundible de varios caballos acercándose por el camino del bosque la hizo detenerse y levantar la vista. Su corazón, que había aprendido a latir con un ritmo tranquilo, dio un vuelco doloroso, un eco del terror de antaño. No era el trote pesado de un carro de granjero. Era el paso disciplinado y rápido de caballos de guerra. Por el sendero emergieron no 1 ni 2, sino 4 jinetes. No eran aldeanos. Llevaban la librea azul y dorada de la guardia personal del duque Valerius, sus capas ondeando al viento, el sol de otoño brillando en los yelmos de acero pulido. A la cabeza cabalgaba un hombre de rostro severo y cabello canoso, a quien Anneliese reconoció al instante: Sir Gregor, el capitán de la guardia de su padre, un hombre que la había conocido desde que era una niña y que había estado presente en la plaza el día de su destierro. Por un momento, el pánico la atenazó, un frío glacial que se apoderó de sus miembros. Su primer instinto fue correr, esconderse en la cabaña, echar el cerrojo, como un animal asustado que busca su madriguera. Pero entonces, la imagen del rostro tranquilo y fuerte de Kael apareció en su mente. Recordó sus palabras: la espada ya era fuerte. Respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones. Se limpió las manos sucias de tierra en su delantal de lino y se levantó para recibirlos, su espalda recta, su cabeza alta, su bastón con cabeza de halcón, que siempre llevaba al jardín, firmemente plantado en el suelo a su lado. Los guardias detuvieron sus caballos frente a la cabaña y la miraron, y en sus rostros vio una mezcla de sorpresa, confusión y un asombro a regañadientes. Esperaban encontrar a una mujer demacrada y rota, la figura fantasmal de la que todavía se hablaba en los pasillos del castillo. En su lugar, encontraron a una mujer sana y serena, vestida con un sencillo pero impecable vestido de lana, con el rostro bronceado por el sol y una calma en sus ojos azules que no vacilaba.
Sir Gregor desmontó, sus movimientos rígidos por la armadura y la sorpresa. Se acercó a ella, deteniéndose a una distancia respetuosa. Se quitó el yelmo, revelando un rostro cansado y lleno de conflicto. «Mi señora, Anneliese», dijo, su voz ronca. El título sonaba extraño y formal en el aire rústico. «Soy yo, Sir Gregor», respondió ella, su voz clara y firme, sin un atisbo del temblor que sentía en su interior. «Pero ya no soy una señora. Soy simplemente Anneliese, la esposa del carpintero». La declaración fue deliberada, un escudo y una afirmación. Sir Gregor pareció desconcertado. «Señora, traigo noticias y una oferta del duque, su padre». Anneliese sintió que su estómago se apretaba, pero mantuvo su expresión neutral. «No tengo padre», dijo en voz baja, cada palabra un chip de hielo. El capitán suspiró, una nube de vaho en el aire frío. «Anneliese, el duque, ha cambiado». Su prometido, el príncipe Alfonso, no solo rompió el compromiso, sino que se casó con la hija de un duque rival, forjando una alianza que ha debilitado enormemente la posición de su padre. La humillación que él te infligió se le devolvió por 10. Ha estado enfermo, no del cuerpo, sino del espíritu. Su conciencia le pesa. Ha oído rumores de que usted se ha recuperado, que está bien. Hizo un gesto hacia ella, hacia el jardín, hacia la cabaña. Claramente, los rumores no le hacían justicia. «Estoy bien», dijo Anneliese. «¿Y cuál es la oferta de este hombre cuya conciencia le pesa?» La amargura en su voz era innegable. «Desea verla», continuó Sir Gregor, eligiendo ignorar su tono. «Desea enmendar las cosas. Ofrece un perdón total. Le ofrece un lugar de vuelta en la corte. No como heredera, ese derecho se ha perdido, pero sí con una dote sustancial y el título restaurado de dama de la corte. Podría casarse con un varón rico, un caballero terrateniente. Viviría con comodidad y seguridad por el resto de sus días. Todo lo que tiene que hacer es dejar este lugar y volver a casa». La oferta colgaba en el aire entre ellos, una tentación y una trampa. Un regreso a la comodidad, a la seguridad, a la vida que le habían arrebatado. Un año atrás, habría sido la respuesta a una oración desesperada, un rescate milagroso. Ahora, sonaba como una sentencia de prisión. Anneliese miró más allá de los guardias y sus imponentes caballos, hacia la pequeña cabaña de madera que era su hogar. Vio el bastidor de bordar de madera de cerezo a través de la ventana abierta. Vio la pila de leña que Cael había cortado para el invierno. Pensó en el olor a serrín y a pan horneado. Pensó en el calor de su mano en la suya, en el sonido de su risa, en la seguridad de sus brazos. Pensó en la vida que habían construido juntos, una vida de propósito, de trabajo honesto, de comunidad y de un amor tan real y sólido como el roble. Comparado con eso, las comodidades de la corte, con sus intrigas, su falsedad y sus jaulas doradas, eran cenizas. Se volvió hacia Sir Gregor, y una sonrisa tranquila y segura, una sonrisa que nunca había poseído en el castillo, iluminó su rostro. «Le agradezco, Sir Gregor, que haya hecho tan largo viaje», dijo con una gracia natural que ningún tutor de la corte podría haberle enseñado. «Pero debe llevarle una respuesta a mí, al duque. Dígale que he encontrado mi lugar». Su voz se fortaleció con cada palabra. «Dígale que no necesito su título, porque tengo un nombre que me fue dado con respeto y que comparto con orgullo. Dígale que no necesito su dote, porque tengo una riqueza en mi corazón y en mi hogar que él nunca podría comprender. Dígale que no necesito su perdón, porque no hice nada malo que necesitara ser perdonado». Hizo una pausa, su mirada barriendo el pequeño jardín, el bosque, el cielo azul de otoño. «Dígale que encontré un reino en esta cabaña, un reino de dos, y que tengo un rey cuyo único poder es su bondad y cuya única corona es su honor. No volveré. Mi vida, mi hogar y mi corazón están aquí». Sir Gregor la miró fijamente, atónito por la fuerza y la convicción de la mujer que tenía delante. Ya no veía a la niña frágil que recordaba, sino a una reina en su propio derecho, una reina de un reino hecho de amor y resiliencia. Vio que no estaba hablando por despecho o por orgullo herido, sino desde un lugar de profunda y tranquila felicidad. Entendió que cualquier cosa que el duque pudiera ofrecerle era insignificante en comparación con lo que ella ya había encontrado.
Asintió lentamente, un profundo respeto naciendo en sus ojos cansados. Entiendo, señora. Le transmitiré su mensaje, palabra por palabra. Se puso el yelmo, montó su caballo y, sin más palabras, él y su séquito dieron la vuelta y se alejaron, sus libreas azules y doradas desapareciendo entre el verde y el oro del bosque, como fantasmas de una vida pasada que ya no tenían poder sobre ella. Cuando se fueron, Anneliese no sintió ni una punzada de arrepentimiento. Sintió una liberación final, como si la última cadena invisible se hubiera roto. Había enfrentado su pasado, no huyendo de él, sino mirándolo a los ojos y eligiendo su futuro. Cuando Kael regresó al día siguiente, la encontró sentada en los escalones de la entrada, esperándolo, con su bordado en el regazo. Él se acercó, cansado y polvoriento por el camino, y su rostro se iluminó con una sonrisa al verla. ¿Todo bien?, preguntó, dejando caer su pesada bolsa de herramientas. Ella le sonrió y, tomando su mano, lo atrajo para que se sentara a su lado. Le contó la visita de los guardias, las noticias, la oferta de su padre y, finalmente, su respuesta. Él la escuchó en silencio, su expresión ilegible, su pulgar acariciando suavemente los nudillos de ella. Cuando terminó, hubo un largo silencio, lleno solo por el susurro del viento en las hojas. ¿Nunca te arrepientes?, preguntó finalmente Kael en voz baja, sus ojos grises buscando los de ella. ¿De los vestidos de seda, de los banquetes, de la música? ¿De la vida que podrías haber tenido? Anneliese dejó su bordado y tomó el rostro de él entre sus manos. Miró las líneas finas alrededor de sus ojos, la fuerza tranquila en su mandíbula, y sintió una oleada de amor tan poderosa y segura que la ancló en la tierra. Los vestidos de seda no te mantienen caliente en invierno como lo hace un fuego bien construido, dijo ella, su voz firme y llena de una certeza absoluta. Los banquetes no alimentan el alma como lo hace una simple comida compartida con amor. Y la música de la corte no es más dulce que el sonido de tu sierra por la mañana o tu risa por la noche. Se inclinó y lo besó, un beso profundo, lento y lleno de todas las palabras que no necesitaba decir. Tú me enseñaste lo que es la verdadera vida, Kael. Me enseñaste lo que es la fuerza y la dignidad. Me diste un hogar cuando no tenía nada. Todo lo que valoro, todo lo que soy, está aquí, contigo. Kael la rodeó con su brazo, atrayéndola hacia él, y apoyó su mejilla en su cabello, cerrando los ojos. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles, bañándolos en una luz dorada. Ya no eran la princesa esquelética y el campesino. Eran simplemente Kael y Anneliese. Y su historia, que comenzó como un acto de humillación, se había convertido en un testimonio del poder del amor para sanar, para reconstruir y para crear un reino a partir de la nada. Un reino cuyo único tesoro era el amor mismo. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que la verdadera riqueza reside en el amor y la autoaceptación, comenta con una rosa rosa y dinos qué aprendiste del viaje de Anneliese. El hogar no es un lugar, sino la persona que te da una razón para construirlo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que es el autor de su propio final feliz. Y haznos saber en los comentarios qué periodo histórico te gustaría que exploráramos a continuación en nuestras historias eternas.